7:09, Manuel, buen día. Ciro, por la mañana, buenos días a todos en Grupo Fórmula. Pues bueno, pues ha estado moviéndose mucho, Ciro, la información sobre el asesinato de este empresario allá en el estado de Guerrero, a la salida de Chilpancingo, rumbo a Cuernavaca, el sábado, al asesinato a su hijo, aparentemente, y aquí es aparentemente un intento de robo de la camioneta, la esposa y madre de este empresario joven herida, en fin, levanta la voz Marcelo Ebrard. ¿Por qué? Porque era un colaborador de él, de alguna forma un hombre que le acercaba a los empresarios, este contacto con los empresarios del Estado. Dice hoy el periódico Reforma, la ola de violencia en Guerrero alcanzó al equipo de una de las corcholatas de Morena. El empresario José Guadalupe Fuentes Brito, operador de Marcelo Ebrard en Guerrero, hizo enlace con empresarios locales, fue asesinado a balazos junto con su hijo José Manuel por un comando que los interceptó en la autopista del Sol, presuntamente para robarles la camioneta en la que viajaban. Y ahí queda presuntamente el empresario asesinado. Bueno, su esposa Gabriela fue herida de bala en el brazo, trasladada a un hospital. El empresario asesinado tenía 42 años de edad, era dueño de Corporativo Comercial Millennium, tío del coordinador operativo de la oficina de la gubernatura Rubén Fuentes Hernández, quien a su vez es pareja sentimental de la gobernadora Evelyn Salgado. El ataque a la familia se registró el sábado a la altura del municipio de Zumpango de Neri, en el retorno de San Judas, donde usualmente están estacionadas grúas y patrullas de la Guardia Nacional o Policía Estatal, y refuerza la información Reforma con los operativos, Ciro, que se han estado haciendo en el estado, en la zona de Chilpancingo. Pero pues bueno, así esta noticia. ¿Qué más se sabe? Ha surgido información en las últimas horas. Ricardo Castillo, director de Cuadratín Guerrero. Buen día, Ricardo. Hola, Ciro, buen día Manuel. Hola, Ricardo. Pues no hay mucha información todavía, pero lo que sí hay que agregar a esto que acaba de resumir Manuel con las notas que se están publicando esta mañana, que ayer circularon también acá en Guerrero, es que en esa zona donde ocurrió este hecho, Ciro, se han vuelto comunes los asaltos y los ataques a automovilistas en la autopista del Sol. Un poco para ubicar al auditorio, Ciro, la gente que va mucho a Acapulco de la Ciudad de México, es este tramo más largo que hay entre Cuernavaca y Chilpancingo. Sí. Adelante del puente Solidaridad, este puente muy grande que hay en ese mismo tramo. Bueno, ahí ya es muy común que haya muchos asaltos en este tramo carretero, a pesar de que de pronto o más bien de fijo hay un destacamento de la Guardia Nacional, pero a la hora en que ocurrió, que fue más o menos entre las 7 de la tarde, noche, pues ya es como muy peligroso. Entonces, pues sí pudo ser posible que haya sido un asalto, o bueno, pues habría que esperar la versión de la Fiscalía, que hasta este momento no ha emitido ni siquiera un comunicado. A las 7 de la noche es muy peligroso. Sí, de hecho en la tarde, ya después de las 6 de la tarde, pues mucha gente no recomienda transitar en este tramo. Hay muchas salidas ahí a las comunidades, entradas y salidas a la autopista, a las comunidades que están cercanas ahí, y bueno, pues se vuelve como una salida y entrada de estos pueblos. Y sí, se vuelve muy, muy peligroso. Ha habido muchos asaltos. Recordarás, hace unos meses, Ciro, ahí mismo en ese tramo fue donde intentaron asaltar a Laura Bozzo, a quien tuviste aquí en tu programa, sí, por teléfono. Sí, hace 3 semanas. Sí, hace un poco más, quizás. ¿Un poco más? Sí, y fue en ese tramo donde narró ella que habían puesto algunos fierros o llantas. Correcto. Es que hace 3 semanas hubo un bloqueo, sí, y que la dejaron pasar. Sí, tienes razón, sí. Hace algunos meses a ella le tocó, y a mucha gente le ha tocado ahí en esa zona muchos robos. Este empresario iba en una camioneta pues muy vistosa, iba con toda su familia. ¿Qué camioneta?
Era una camioneta Tacoma, pues como apreciada, ¿no? Por la gente que pues roba vehículos, pero vamos, muy ostentosa, de color azul. Y bueno, pues ahí habría sido donde recibió donde fue atacado este empresario, que además, bueno, pues su esposa sigue herida, está muy grave. Lo que ayer me comentaron a mí fue que parece que va a ser trasladada, no saben bien si a la Ciudad de México o fuera del país. Parece que tiene perforado un pulmón o una bala está cerca rozó un pulmón, y ella se reporta como muy grave. Ciro parece que recibió 4 impactos de bala, es lo que pudimos reportear ayer. Repito, no hay información oficial de la Fiscalía, y bueno, pues sí es un tramo muy peligroso, hay que decirlo, Ciro. Oye, ¿y se llevaron la camioneta? Sí, se llevaron la camioneta, y de hecho los cuerpos fueron encontrados ahí en lo que le llaman la cuneta de la autopista, en la orilla, y pues la esposa de este empresario también ahí quedó gravemente herida. Bueno, pues muchas gracias. No deja de sorprender, Ricardo, cuando dices es una zona muy peligrosa, se recomienda no pasar a ciertas horas. Estamos hablando de la autopista del Sol. Es que no es un camino por ahí, Ricardo, ¿no? Comunal, no es una carretera perdida por allá en algún lugar recóndito, sino es la autopista del Sol, que a partir de las 6 de la tarde se puede volver muy peligrosa. Y además ahí asaltaron a fulano, ahí asaltaron a Laura Bozzo, ahí se habrán dado muchos asaltos, y la autoridad dice que vamos muy bien. Que ha bajado la incidencia delictiva. El sábado, al parecer, solo para robarle una camioneta muy vistosa, como nos dice Ricardo Castillo, mataron a un señor de 42 años que iba con su esposa, que está muy grave, y le mataron también al hijo. ¿De qué edad el hijo? Aproximadamente 20 años, Ciro, se reporta. De 20 años. Los mataron y se llevaron el coche. Y la autoridad, por un lado, dice que está protegiendo, y por el otro, supongo, la autoridad ministerial dirá que está investigando y que no habrá impunidad. Bueno, tan peligroso, Ciro, que 10 minutos después hubo otro ataque ahí mismo, en esa misma zona, quizás unos 10, 20 kilómetros de distancia. Hubo otro ataque, un chofer de una camioneta Urban del transporte público, de estas camionetas que van de Chilpancingo a esa zona, también fue asesinado ahí mismo sobre la autopista del Sol. Bueno. Parece que 10 minutos, se habla de que 10 minutos después, 10, 15 minutos después, y bueno, pues esto te habla de la peligrosidad de esta carretera, de esta zona. Y esto te habla o de la incapacidad o de la despreocupación de la autoridad, ¿no? Y estamos hablando por darle seguridad a los ciudadanos. Y es la principal autopista del Estado. La Guardia Nacional siempre tiene, repito, muy cerca de esa zona un destacamento. Nada más que, bueno, no ha de haber horarios pues en los que están presentes. Muchas gracias Ricardo. Gracias, Ciro. Buen día. Gracias. Buen día, Manuel. Buen día, Ricardo. Bueno, pues disculpen por semana tras semana repetirlo, como decimos aquí, sonar a disco rayado. Pues sí. Decir que parece una repetición y una repetición y una repetición. Pero ahí están las historias. Que además este empresario fuera colaborador del equipo de Marcelo Ebrard, parecería hasta este momento no marcar ninguna diferencia. Correcto. Porque
parecería, con la información disponible, y acabamos de escuchar lo último con nuestro compañero, con Ricardo Castillo, que pues gente que puede asaltar ahí sin mayores problemas, con una altísima probabilidad de éxito, de robar, si es necesario matar, llevarse la prenda esta vez fue una camioneta, e irse con ella, y lo más probable es que no les pase nada. Pues si hay mucha presión, la autoridad va a detener a una o dos personas, que no necesariamente van a ser ellos. Al poco tiempo esas personas saldrán o se quedarán en la cárcel, y el problema mayor, que es la incapacidad brutal, criminal, cito a Alejandro Martí, criminal la incapacidad de la autoridad o de las autoridades de darle seguridad a los ciudadanos, se mantiene. Saldrán a librar la crisis, a hacer un control de daños de la crisis. Los más osados y temerarios dirán que se está politizando el tema, y pasado mañana, en una semana, en dos, tristemente nos enteraremos que se registró otro asalto, probablemente otro asesinato, y la autoridad dirá que está tomando las medidas para darle seguridad a quienes transitan por ahí. Y repito, la autoridad ministerial dirá que está investigando y haciendo su trabajo y que no habrá impunidad. ¿Cuántas semanas llevamos con esto, Manuel? ¿500? ¿10 años? Yo creo que desde el... ¿20 años? Sí, lo que va de la década, Ciro. Lo que va del siglo, perdón. Lo que va del siglo. Lo que va del siglo, ¿no? 20 años o más. Pues sí, y bueno, pues pone ahí un tuit el canciller Ebrard. Creo que es el único que además que se ha expresado finalmente. O sea, sé que ha habido otras manifestaciones lamentando los hechos, pero vaya, una fuerte, de un personaje fuerte, pesado. Recibí, dice Marcelo Ebrard, la triste noticia del asesinato de nuestro compañero José Guadalupe Fuentes Brito y su hijo José Manuel. Su esposa, quien viajaba con ellos, también está herida. Y utiliza dos palabras interesantes el canciller, que supongo que las puso porque las quería poner. Demandamos a la Fiscalía del Estado, de Evelyn Salgado, de morenistas, de ellos, demandamos a la Fiscalía del Estado intervenga de inmediato en este crimen, y dice, como todos los demás asesinatos, se ha esclarecido y los responsables llevados ante la justicia. Es el canciller, o es el ex canciller Marcelo Ebrard planteando esto, Ciro. La autoridad, pues por supuesto, en silencio total, la que quieras, la estatal, la de la Fiscalía, a lo mejor para decir que lo de siempre, que están investigando, en un estado que lo refuerzan y lo vuelven a reforzar, pero entonces, como bien dice Ricardo Cortés, no circulen por ahí porque es peligroso. Y apenas, nada más para que no se nos olvide, en la misma ruta, nada más saliendo rumbo de Morelos a Guerrero, en Huitzilac también nos recomiendan que no nos paremos. ¿Te acuerdas? Apenas en eso ya por acá. No te pares, o sea, no te pares porque es peligroso en Huitzilac y te matan y te violan y te lastiman. No te pares allá en esa zona de saliendo de Chilpancingo porque también es peligroso y porque te asaltan y porque ya se sabe, Ciro. Y el problema es si ya se sabe, entonces ¿por qué siguen sucediendo las cosas? Estamos en pleno verano, Ciro, en periodo vacacional, después de las 6 de la tarde que sea peligroso circular por esa zona. Hasta parece increíble estarlo escuchando. Parece increíble. Ridículo. Parece increíble. ¿No? Parece increíble. ¿Por qué? Por escucharlo, Ciro, porque no, pues es un absurdo. Es el país de los 80 y tantos homicidios al día. Sí, 196 este fin de semana. Pues que son 70, son 65, si le sumamos el 25%. Salió barato. Que suele ser la diferencia entre las cifras preliminares y las cifras consolidadas, pues otra vez serán 80 personas diarias. Cada día del fin de semana, y no pasa, en los hechos no pasa nada. Se hacen conferencias de prensa, se habla de programas especiales. Hoy un diario trae de nota principal, a ver si lo encuentras, que se aplicarán drones para vigilar las carreteras, pero no pasa nada, no pasa absolutamente nada en la tarea fundamental de los gobiernos, que es darle seguridad a los ciudadanos.
En fin.